Muy bien, bienvenidos una vez más. Vamos a esperar unos segundos a que se vayan conectando. Otra vez es un tema que nos escapa a nosotros, no tiene nada que ver ni con la batería del celular, ni con nada de eso, es un tema de internet que se interrumpe la transmisión y bueno, y quedamos fuera de ella. Esperamos unos segundos más y retomamos lo que estábamos diciendo. No tengo idea hasta dónde llegamos, pero lo que estábamos diciendo, lo último que estábamos diciendo, tiene que ver con que la Biblia nos habla de una segunda experiencia que debemos de buscar los creyentes, que es la experiencia de ser llenos por el Espíritu Santo. Y es una experiencia diferente a la que hablamos el domingo, porque a diferencia del bautismo del Espíritu Santo, esta llenura del Espíritu es una experiencia que tenemos que buscar y buscarla todos los días. No es una experiencia que ocurre una vez y nada más, sino que es una experiencia que debemos de buscar continuamente a lo largo de la vida del cristiano. Y el texto, en la Biblia, que nos habla de esta experiencia, está en el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 15, en delante, que dice así: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y ahora viene el pasaje: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Entonces, este versículo 18 nos da mucha información de esta segunda experiencia que todo creyente debería de buscar con el Espíritu Santo. Amén. Y hay dos cosas que quiero resaltar acerca de lo que es el versículo que acabamos de leer. En primer lugar, que el tiempo de la acción, el tiempo del verbo ser llenos, en el idioma griego, que es el idioma original de los textos de la Biblia, es un tiempo presente que no tiene fin, es decir, está hablando de una acción continua. Ser lleno está diciéndonos en realidad que debemos de ser continuamente llenos por el Espíritu Santo. Es una acción que no tiene fin, es algo que a lo largo de la vida del cristiano, el cristiano tiene que estar buscando continuamente ser llenos por el Espíritu Santo. Es algo que tenemos que buscar hoy y lo tendremos que buscar mañana y lo tendremos que seguir buscando pasado mañana. Es una acción que tiene que acompañarnos todos los días de la vida de la fe cristiana. ¿Está bien? Eso es un aspecto importante. Y el otro aspecto importante es tratar de entender qué significa ser lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es un líquido, ya lo dijimos el domingo, es una persona, una de las personas de la Trinidad, es Dios en nosotros. No se trata de que, como en una jarra, ¿verdad? Cuando vuelco líquido en un vaso, bueno, estoy 50% lleno del Espíritu, ahora la jarra viene y estoy 100%... No tenemos que pensar de esa manera en cuanto a lo que significa ser lleno del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que significa? ¿Qué es lo que significa para nosotros hoy buscar la llenura del Espíritu Santo? Es interesante este versículo 18, porque este versículo 18 nos presenta dos pensamientos obviamente totalmente diferentes. Y estos pensamientos están unidos en el griego, están unidos por la palabra antes bien. Esa palabra se le llama conjunción. Lo que quiere decir es que está conectando el pensamiento de lo que está diciendo antes con lo que está diciendo después. Entonces nosotros vamos a lograr entender, ser lleno del Espíritu Santo, meditando también en el no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. ¿Está bien? Capaz que me puse un poco técnico, pero quería explicarte de dónde surge lo que te voy a decir a continuación. Entonces,
Miremos la palabra disolución para ir entendiendo. Disolución o desenfreno significa pérdida de control o de límites. Cuando uno se emborracha, empieza a hacer cosas que normalmente no hace. Como que se le afloja la lengua, parece que se le va y empieza a hacer cosas que normalmente no hace. Eso es desenfreno, pérdida de límite, pérdida de control. Y de acuerdo a cómo está armado ese versículo 18, lo opuesto, y ahí empezamos a entender lo que significa ser lleno por el Espíritu Santo, lo opuesto a la pérdida de control es justamente estar bajo el control de, y en este caso, el Espíritu Santo. Entonces empezamos a ver que una de las ideas que involucra, una de las ideas que nos quiere transmitir el apóstol Pablo al decirnos que seamos llenos del Espíritu Santo, es la idea de que estemos bajo el control del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo esté controlando nuestras vidas. Y la otra idea que podemos tomar, la podemos sacar de la palabra embriagarse. Esa palabra significa sufrir cambios de conducta por efecto del alcohol. La persona que se embriaga no actúa como lo hace normalmente. Es decir, se transforma en otra persona. Lo hemos escuchado muchas veces. Fulano toma 2 vasos de vino y se transforma en otra persona. Es decir, hay un cambio en su conducta, en su carácter. Ya no es la misma persona, es otra. Para mal, lamentablemente. Ahora, siguiendo esta idea de que la primera frase está relacionada con la segunda, nosotros podemos entender que lo que Pablo está diciendo como otra idea también acerca de lo que significa ser lleno del Espíritu Santo, es que ser lleno del Espíritu Santo es sufrir cambios, ser transformados en una nueva persona, pero no por el alcohol, sino por la acción del Espíritu Santo. Y esto está de acuerdo con la enseñanza general del Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento dice que una de las funciones del Espíritu Santo es venir a transformarnos en un nuevo hombre en sentido general, ¿verdad? Y ese nuevo hombre, esa nueva imagen a la cual el Espíritu Santo nos quiere transformar, es nada más y nada menos que Cristo. El Espíritu Santo viene a nosotros para transformar nuestra mente, nuestro corazón y todo nuestro ser, toda nuestra persona, para que cada día que va avanzando nosotros seamos más parecidos a Jesús. Entonces, cuando hablamos de ser lleno del Espíritu Santo, ¿de qué estamos hablando? En primer lugar, de estar bajo el control del Espíritu de Dios. Que el Espíritu Santo tenga el máximo control de nuestras vidas. Un poco de esto estuvimos hablando acerca del domingo también. Es decir, una persona llena del Espíritu Santo es una persona controlada por el Espíritu Santo, que habla y actúa impulsado, influenciado por el Espíritu Santo. Hay una imagen que se puede tomar de esta palabra, que es como la del viento cuando infla las velas de un bote y lo empuja en una dirección. Bueno, es esa misma imagen, el Espíritu Santo influenciando nuestra vida, tomando el control de nuestra vida y haciendo que nuestras vidas tomen la dirección que Él quiere que tomemos. Esto está de acuerdo con lo que hablamos el otro día acerca de que los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces nos damos cuenta que todo cierra. Entonces cuando pensemos en ser lleno del Espíritu Santo, no nos podemos quedar en las experiencias emocionales, porque obviamente hay personas que viven este momento de la llenura del Espíritu Santo con mucha emoción, otros no tanto, pero aún así están teniendo la experiencia. ¿Por qué? Porque ser lleno del Espíritu Santo es más que sentimientos. Ser lleno del Espíritu Santo es ser controlado por el Espíritu Santo y que haya una intensificación
en esa obra de transformarme por parte de Él en una nueva persona a imagen de Cristo Jesús. Entonces, una persona llena del Espíritu Santo es controlada por el Espíritu, y también el cambio se hace cada vez más visible de que hay algo que está sucediendo en esa persona que ya no es la misma, y que es un cambio que lo va haciendo cada vez más parecido al carácter y a la persona de Jesús. ¿Está bien? Espero haberme logrado explicar, porque este punto es sumamente importante. Ser lleno del Espíritu Santo es más que emociones, sentimientos o algunas manifestaciones que pueden ser muy válidas, pero ser lleno del Espíritu Santo es algo mucho más profundo. Es una vida controlada por el Espíritu Santo, y es la intensificación de la obra transformadora y regeneradora del Espíritu Santo sobre el creyente. ¿Estamos de acuerdo? Espero que sí, porque la verdad que me dio mucho trabajo llegar a esta definición, ¿verdad? Ahora bien, ¿cómo podemos nosotros ser llenos del Espíritu Santo? ¿Cómo podemos llegar a tener esta experiencia de ser lleno del Espíritu Santo? Bien, la primera cosa que te tengo que decir es muy fácil. La primera cosa es simplemente pedirlo. Pedirle al Padre que Él nos conceda la llenura del Espíritu Santo. Si has prestado atención, habrás visto que en muchas de mis oraciones, una de las primeras peticiones que le hago al Padre es que Él nos conceda la bendición, el favor, la gracia, la misericordia de poder ser llenos por el Espíritu Santo. ¿Está bien? Entonces, una de las cosas que podés hacer a partir de hoy, si es que tenés este deseo en tu corazón, y vuelvo a decirte, en el libro de Efesios capítulo 5, versículo 18, este ser lleno es una orden, es un imperativo, es decir, no es una opción. Entonces, aquellos que entendemos esta necesidad, lo primero que tenemos que hacer es pedirle al Padre: Padre, quiero ser lleno del Espíritu Santo. Y lo segundo que es importante decirte en esta noche en cuanto a este tema es que además de pedirle al Padre, necesitamos también tomar una firme voluntad de apartarnos del pecado y vivir consecuentemente con la fe que decimos tener. Y para eso quiero leerte lo que dice Pablo en este mismo libro, pero en el capítulo 4, Efesios capítulo 4, versículo 17. Es bastante largo, pero creo que vale la pena leerlo. Dice así: con la autoridad del Señor digo lo siguiente, ya no vivan como los que no conocen a Dios. Le está hablando a creyentes, ¿verdad? Ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza, pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. Ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Y en cambio, dejen que el Espíritu Santo les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse en la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Así que dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. Y presta atención a lo que dice ahora.
no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. En una expresión sencilla, si queremos ser llenos por el Espíritu Santo, tenemos que dejar de entristecer al Espíritu Santo. No podemos estar en una forma de vida que entristece al Espíritu Santo y aún así pretender que Él nos llene, nos controle y nos transforme a la imagen de su Hijo Jesucristo, si es que nosotros no hemos decidido romper con aquella vieja forma de vivir. Necesitamos dejar de entristecer al Espíritu Santo. La buena noticia que puedo darte dentro del marco de toda esta advertencia que está acá, es que una vez más, esta expresión, este verbo no entristezcan al Espíritu Santo, está en el idioma griego también en la misma forma que estaba el verbo anterior, en un presente, en una acción que es continua y que no tiene fin. Entonces, ¿por qué digo que esto es bueno? Porque no se trata de que yo involuntariamente o hago algo malo en un momento en mi día y ese simple pecado, aunque me arrepiento y le pido perdón al Señor, ya causa que el Espíritu Santo esté dolido, entristecido y ya estoy en esta situación donde Él no me puede llenar. No, esta tristeza del Espíritu Santo hace más bien a una conducta, a una práctica que no se abandona. Ahí es cuando entristecemos al Espíritu Santo y ahí es cuando no podemos experimentar la llenura del Espíritu Santo. Entonces, aún siendo imperfectos, nosotros, a través del arrepentimiento y de la confesión de nuestros pecados, obviamente estamos en condiciones, aún a pesar de nuestra debilidad, de poder experimentar la llenura del Espíritu Santo. ¿Está bien? Entonces, básicamente, por un lado, pedírselo a Dios. Padre, quiero ser lleno por el Espíritu Santo. Y en segundo lugar, romper con aquella vieja vida, romper con aquel viejo hombre y esforzarme por tratar de vivir según las enseñanzas de Jesús. Estas cosas me preparan para esa experiencia gloriosa de ser lleno por el Espíritu Santo. Amén. ¿Cuál es el resultado de esta experiencia? Bueno, nosotros cuando arrancamos a hablar de esto el domingo, empezamos con un pasaje de Lucas 24:49 que estaba dentro de un contexto bien determinado por Jesús, que era ese momento donde le decía a los discípulos que ellos tenían que salir a ser testigos de Él a todo el mundo. Pero Él les dijo, pero esperen la promesa de mi Padre. Y ahora vamos a entender por qué. Miren lo que sucede cuando las personas son llenas por el Espíritu Santo, hablando de esa comisión de ser testigos de Jesús. En el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 1, dice lo siguiente: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio, le preguntaron. Está hablando de que pusieron en medio a Pedro y a Juan, ¿verdad? Quienes eran los que estaban predicando de Jesús. ¿Con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, y observen lo que dice a continuación, lleno del Espíritu Santo, les dijo:
gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. ¿Quién era que estaba hablando? Pedro, el que no había podido defender su fe ante una criada cuando estaban allí juzgando a Jesús, el que lo negó 3 veces, el que dijo, sí, yo voy a morir contigo, y luego falló en aquella prueba que tuvo que enfrentar. Pero ahora Pedro, lleno del Espíritu Santo, se para firme frente a los mismos hombres que mandaron matar a Jacob un poco antes y que mandaron matar a Jesús allí en la cruz. Pedro se para firme frente a ellos y les dice, yo no voy a dejar predicar de Cristo, el Cristo al que ustedes crucificaron. Miren la valentía, miren el arrojo, miren esa actitud totalmente diferente de Pedro, y lo leímos. La Biblia lo resalta, lo remarcó, que él estaba lleno del Espíritu Santo. Amén. En el versículo 31 de ese mismo capítulo 4 del libro de los Hechos dice, después de esta oración, el lugar donde estaba reunida la iglesia, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. Entonces, una de las cosas que sucede cuando el creyente es lleno del Espíritu Santo es que va a dejar de ser un creyente oculto y va a empezar a predicar y hablar de Jesús con total valentía, con total arrojo, coraje. Se va a volver en una persona, en un creyente visible, porque allí está el Espíritu Santo llenándole, controlándole y transformando su corazón, transformando su miedo, transformando su temor, transformando nuestro corazón y levantándolo con un nuevo poder, como lo tuvo Cristo también. Entonces, una de las cosas maravillosas que ocurre cuando un creyente es lleno del Espíritu Santo y cuando la realidad de una congregación es que la congregación está bajo el control del Espíritu Santo y bajo esta experiencia de la llenura del Espíritu Santo, y es una experiencia que el creyente y la iglesia mantienen durante todo el tiempo, es que va a empezar a aparecer esto. Hombres y mujeres que se van a poner en pie con total valentía y que van a abrir su boca, no importa delante de quién, para hablar de Jesús. Gloria a Dios. Y eso es lo que yo anhelo para mi vida y para la vida de la iglesia. Amén. Ahora, ¿es este el único resultado que encontramos nosotros en la Biblia de ser lleno del Espíritu Santo? ¿Esto es lo único que nosotros podemos esperar de una persona cuando es llena del Espíritu Santo? ¿De que empiece a hablar con valentía y con coraje de Jesús? No, no lo es. Una de las cosas que también va a empezar a suceder es que esa persona llena del Espíritu Santo va a tener una mayor experiencia con la presencia de Dios. El Espíritu Santo es Dios. Y si Dios está controlando la vida de ese creyente, si Dios está al control, si Dios está intensificando su obra de regeneración en el corazón de esa persona, que es lo que hemos definido como la experiencia de ser lleno, entonces lo que va a ocurrir es que ese creyente va a tener una mayor experiencia con esa presencia de Dios en su vida. Lo va a sentir de una manera totalmente diferente. Va a sentir a Dios de una manera casi que tangible, casi que le va a parecer que lo va a poder tocar, porque Dios está tomando el control de esa persona. Por ejemplo, hablamos de eso, va a haber una intensificación en la vida de esa persona del amor de Dios,
de la bondad de Dios, de la misericordia de Dios, de la santidad de Dios, de la paz de Dios, de la sabiduría de Dios. Todo eso se va a hacer mucho más real en la vida del creyente cuando el Espíritu Santo lo está llenando. ¿Seguimos transmitiendo? Sí, sí, sí. Porque yo me emociono y capaz que le estoy hablando a las paredes. No, estamos muy atentos todos. Vamos a tener mayores experiencias espirituales con el Señor. Por ejemplo, cuando Esteban, en una situación crítica, estamos de acuerdo, no estoy en una situación muy difícil, él estaba a momentos de apedrearlo por causa de su fe. Pero dice la Biblia, allí en el libro de los Hechos, que en ese momento tan crítico, él, lleno del Espíritu Santo, mira hacia el cielo y ve los cielos abiertos y ve a Cristo sentado a la diestra del Padre. Una visión tremenda. Ahora, con esto no estoy diciendo que todos los que somos llenos del Espíritu Santo vamos a ver los cielos abiertos y vamos a tener esta misma experiencia, pero sí quiero decir que cuando uno es lleno por el Espíritu, controlado por el Espíritu Santo, y cuando la obra de regeneración del Espíritu Santo se intensifica en nuestras vidas, vamos a vivir nuestra fe con unas experiencias mucho mayores que si no estuviéramos siendo llenos por Él. El cambio de nuestras vidas se va a hacer más evidente. La intensificación de la obra de regeneración, la gente va a ver cambios en nuestra vida mucho más rápido cuando el Espíritu Santo está llenándonos, controlándonos. En el servicio vamos a ser más efectivos y tantas otras cosas que podríamos hablar. Entonces, para concluir, hemos dicho en estos días, todo creyente tiene el Espíritu Santo. Todo creyente ha pasado por la experiencia del bautismo del Espíritu Santo en el momento de la conversión. Esa experiencia es única e irrepetible. No vas a volver a ser bautizado nuevamente a lo largo de tu vida cristiana. No, solo fuiste bautizado una vez y para siempre. Y según entendemos nosotros, en el momento de tu conversión. ¿Está bien? Ahora, parece también, a la luz de lo que hemos leído, que hay una experiencia diferente a esta con el Espíritu Santo, a la que hemos llamado la llenura del Espíritu. Y esa experiencia es la que tenemos que buscar todos los días a lo largo de la vida, de nuestra vida cristiana. ¿Cómo hemos definido esta experiencia? La hemos definido como ser controlados, ser influenciados y ser cambiados por el Espíritu Santo. Ahora bien, quiero responderte esta pregunta, o quiero responder esta pregunta que me hice cuando estaba preparando este mensaje. ¿Qué pasa si decido no buscar la llenura del Espíritu Santo? ¿Qué pasa si no busco esta experiencia con el Espíritu de Dios? En principio puedo decirte, si realmente has tenido una experiencia de conversión, si realmente sos un hijo de Dios, un creyente en Cristo Jesús, pero decidís no buscar la llenura del Espíritu Santo, no es que vas a dejar de ser creyente, sino que vas a caer en la categoría de un creyente carnal. ¿Qué significa un creyente carnal? Significa una persona que ha sido rescatada por Cristo, pero que quien la está dominando, quien la está controlando, quien la está influenciando, son sus propias pasiones naturales. Ahora vos vas a decir, el pastor está loco, ¿de dónde sacó eso? Bien, lo saqué de 1 Corintios, capítulo 3, versículo 1, donde Pablo le dice a la iglesia de Corinto: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales.
Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? El problema de esta gente era que eran controlados por sus pasiones naturales. Ellos no estaban logrando avanzar en su crecimiento espiritual, no estaban logrando alcanzar los frutos de la madurez espiritual, porque se mantenían en esa etapa infantil, en esa etapa donde lo que los domina y los controla son sus pasiones. Cuando eso sucede en la vida del creyente, obviamente no está ocurriendo lo otro, que es el que el Espíritu Santo te controle. Lo que te está controlando son tus pasiones. Entonces, o sos lleno por el Espíritu Santo, o sos lleno y controlado por tus pasiones. Y eso te convierte o en un creyente espiritual, porque Pablo dice aquí, no pude hablaros como a espirituales, o te convierte en un creyente carnal. Ahora, sos creyente, pero tu experiencia con Dios, tu experiencia cristiana, tu experiencia de fe, va a ser, y perdóname la palabra que voy a usar, y la uso entre comillas porque capaz que me esté equivocando, pero va a ser inferior en calidad a la de aquellos que como creyentes espirituales permiten que el Espíritu Santo los llene. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo ser lleno del Espíritu? Lo hablamos. En primer lugar, pedirlo. Pedirle al Padre. Padre, quiero ser lleno del Espíritu Santo. Y tal vez en ese diálogo con el Padre te muestre que hay cosas en tu vida que necesitas cambiar y te arrepientas y pidas perdón y hagas los cambios. Gloria a Dios, y ahí tengas la experiencia de la llenura del Espíritu Santo. Pero comenzá por ahí, comenzá por pedirle. Y lo otro que dijimos es tener una vida consecuente con la fe. Y esto tiene lógica. En el libro de Gálatas, en el capítulo 5, versículo 17, Pablo le dice a la iglesia, porque los malos deseos, es decir, esas pasiones naturales que nos dominan, están en contra del Espíritu, y el Espíritu está en contra de los malos deseos. El uno está en contra de los otros. Si nuestras pasiones naturales, si nuestros malos deseos están fuertes dentro de nuestro carácter, dentro de nuestro corazón, dentro de nuestros pensamientos, dentro de nuestra voluntad, difícilmente entonces el Espíritu Santo podrá tomar el control. Los malos deseos están oponiéndose, están haciendo fuerza para que el Espíritu Santo no tome el control de tu persona. Date cuenta que no está hablando de que el diablo, no, es un tema entre nuestro viejo hombre y la intención del Espíritu Santo de controlarnos. Por eso necesitamos llevar una vida consecuente con la fe. Necesitamos tener esa disposición de ir al Padre y decir, Padre, estoy dispuesto a rendirme, estoy dispuesto a consagrarme, estoy dispuesto a dejar de querer ser amigo del mundo y ser amigo tuyo, estoy dispuesto simplemente, Dios, a mirarte hacia ti y vivir como a ti te agrada. Yo creo que cuando el Señor vea esa disposición en tu corazón y la vea que es una disposición sincera y honesta, ya va a ser suficiente y Dios te va a conceder esa experiencia de ser lleno por el Espíritu. Pero a lo menos tenés que tomar la decisión de confesarlo delante del Señor. ¿Está bien? Bueno, lamento el corte en la transmisión que tuvimos, pero escapa a nosotros. Pero bueno, eso quería dejarte en esta noche en cuanto a lo que entiendo de estos pocos pasajes que hemos podido en esta hora meditar acerca de la llenura del Espíritu Santo. Espero que te sea de bendición lo que hemos hablado y bueno, si en algo de lo que estuve hablando te generó confusión, me podés escribir por privado y podemos tener un diálogo y tratar de esclarecer lo que de repente en esta noche no supe hacer. ¿Está bien?
Pero bueno, vamos a orar por esta palabra y lo que vamos a pedirle a Dios es que Él nos conceda la llenura del Espíritu Santo. Amén. Y al hacer esta oración, si te reconoces como un creyente carnal, si te reconoces como un creyente que aún hoy, en todas las áreas o en algunas áreas de tu vida, estás siendo controlado por tu viejo hombre, por tu viejo carácter, por tu... pedile perdón a Dios, pedile perdón al Señor, manifestale tu disposición a que sea Él el que tenga el control de tu vida, manifestale tu disposición a rendirte, a consagrarte, a dejar de estar entre dos aguas, a hacerte amigo únicamente de Él y no del mundo. Y creo yo que esa confesión de arrepentimiento va a dar sus resultados, va a traer sus frutos. Vamos a orar. Padre, gracias por permitirnos meditar en tu palabra. Señor, y como estábamos hablando recién, queremos pedirte, Dios, que tú nos concedas la gracia, el favor de tener esa experiencia de ser llenos por el Espíritu Santo. Que en esta noche, Señor, los que hemos estado juntos meditando en la palabra y estamos de acuerdo en lo que hemos leído, ruego, Señor, que tú nos concedas esa experiencia de ser controlados, influenciados por el Espíritu Santo. Ruego que en esta hora haya una intensificación en nuestro corazón de la obra regeneradora, transformadora del Espíritu Santo sobre nuestras personas. Padre eterno, y como hemos dicho, Dios, Señor, te pedimos perdón por nuestro pecado. Te pedimos perdón, Señor, por no resistirnos, Señor, a esas pasiones naturales que nos dominan, nos controlan y que aún siguen siendo influyentes en nuestra vida. Perdónanos, Dios. Perdónanos si no hemos hecho el esfuerzo suficiente para, Señor, alejarnos de ese pecado. Si no hemos sido sinceros delante de ti, no te hemos confesado nuestra falta, ni te hemos pedido perdón por nuestro mal. Padre, ruego que en esta noche, tú que conoces el corazón, en aquello de nosotros donde veas sinceridad y honestidad, Padre, tú nos perdones, nos limpies de nuestro pecado. No queremos seguir siendo creyentes carnales, queremos ser creyentes espirituales, controlados por el Espíritu, transformados por el Espíritu, influenciados por el Espíritu. Señor, por eso ruego, Dios, tú que conoces, tú que sabes perfectamente, Señor, lo que hay en nuestro corazón, que en esta noche, Señor, conforme a tu voluntad, Dios, nos concedas a cada uno la experiencia de ser llenos por el Espíritu. Gracias, Dios. Gracias por permitirnos meditar en esta palabra. Y en aquello, Señor, que necesitamos ser iluminados, ruego, Padre, que tú nos concedas la gracia y la bendición de que el Espíritu Santo nos ilumine en tu palabra. Gracias, papá. Amén. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. ¿Comentarios? ¿Oraciones? Sí, hay algunos pedidos de oración. Podemos orar por estas peticiones. Y bueno, los hermanos estaban atentos al mensaje. Bueno, muchas gracias por estar ahí. Y bueno, si algo de lo que leíste querés opinar, querés consultar o tenés una opinión diferente y la querés compartir conmigo, me encantaría. Escribime por privado y ahí tenemos una conversación y bueno, gloria a Dios si el Señor te usa para mostrarme algo en lo que yo estoy equivocado. Voy a estar muy agradecido que lo hagas. ¿Está bien? Oramos. ¿No vas a guiar vos en oración? Sí. Y ya después nos despedimos. Y ya después nos despedimos.
Padre querido, gracias porque tu palabra es tan profunda y siempre nos está hablando para mejorarnos, y realmente necesitamos ser impulsados, ser llenos, ser guiados por ti, Señor. Amén. Porque tú nos potencias, Señor. Vos nos llevás adelante, lejos, nos mejorás como personas. Queremos agradarte y queremos más de ti. Nos humillamos delante de ti y también, Señor, intercedemos en este momento delante de ti por cada uno de los hermanos que han estado escuchando, han estado aquí reunidos, Señor, pero también tienen necesidades personales. Te pedimos por la familia de cada uno de los que están reunidos virtualmente, Señor. Los hijos, los nietos, los esposos, las esposas, los padres. Señor, que por la salvación de cada uno, Señor, amén, que seguramente es la oración de mis hermanos, nos unimos a esa oración. Que sean salvos, Señor, ellos y toda su familia, como dice tu palabra. Cree en Jesús y serás salvo tú y tu casa. Lo creemos y lo pedimos. También, Señor, te pedimos por la situación financiera de cada uno, tu provisión sobre cada familia, sobre cada casa, trayendo trabajo, prosperando los trabajos actuales, en especial por Diego y Rodrigo. Te damos gracias por sus trabajos y que los sigas prosperando, Señor. Te pedimos, amado Dios, por la salud emocional de cada uno de los que están reunidos en este momento. Que seas tú quitando todo peso de sus hombros, Señor, quitando toda carga, toda angustia, todo espíritu de angustia, Señor, trayendo la libertad, esa libertad que solamente tú puedes dar, Jesús, esa paz que solamente tú puedes dar, y trayendo también sanidad sobre los cuerpos, Señor. En el nombre de Jesús, tú nos has hecho libres, y a través de la fe en la obra en la cruz, creemos también en tu obra de sanidad sobrenatural en los cuerpos. Te pedimos sanidad sobre Diego, sobre Margarita. Señor, nos unimos a la fe y al clamor de ellos en el nombre de Jesús. Y todo otro hermano que en este momento también esté clamando por salud sobre sus cuerpos, Señor, queremos tu sanidad sobre nosotros, tu salud sobre nosotros. Gracias, Padre. Gracias por escucharnos. Y gracias por responder más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según ese poder tremendo que actúa en nosotros, el poder de tu presencia, de tu Espíritu Santo, con el mismo poder que levantaste a Jesús y actúas en nuestras vidas, Dios. Gracias por oír y por responder a nuestras oraciones. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Bueno, que el Señor te bendiga, que el Señor te dé paz en esta noche. Ya estamos preparando también algo para compartir el martes que viene. Hay algo en lo que el Señor nos ha inquietado y que queremos compartir, que tiene que ver con las finanzas. Realmente el tema de las finanzas uno le escapa a hablarlo por la susceptibilidad que hay en términos generales en la sociedad sobre este tema, pero también hemos visto que tiene una gran influencia este tema en el bienestar emocional, material y de las personas. Entonces queremos compartir algunos conceptos que creemos que nos van a dar una dirección para entender cómo Dios ve el asunto de las finanzas. Y también, bueno, cómo es que Dios manifiesta su gracia y su poder en la economía de aquellos que se alinean con lo que está en su palabra. Amén. Entonces, vamos a tratar de ser
claros en ese tema, cautos también, así que bueno, te animamos para el martes que viene poder ser parte también de este nuevo estudio. Pero antes del martes, el jueves que viene vamos a empezar el libro de los Hechos, un libro hermosísimo, y bueno, estoy muy entusiasmado para que podamos estar juntos leyendo el libro de los Hechos. Capítulo 1, lo podés ir leyendo ya en tu casa, buscando información. Acordate que cuando tengamos el estudio el jueves, al que hemos llamado Club de Lectura, vas a poder también poner tus aportes en los comentarios y de esa manera nos vamos enriqueciendo todos juntos, ¿no? Y el domingo a las 11 de la mañana nos vamos a reunir para adorar al Señor, celebrar el amor tan grande que Dios tiene por nosotros en Cristo Jesús. Así que bueno, como iglesia seguimos avanzando, contentos porque el Señor nos ha concedido también la bendición de ver el templo, que podemos seguir arreglando y embelleciéndolo. Gloria a Dios por todo eso, gloria a Dios por las familias misioneras por las que podemos estar orando y colaborando con ellos en sus ministerios. Gloria a Dios gloria a Dios por su iglesia. Amén. Amén. Te mando un abrazo grande. ¿Y hay algo más antes de despedirnos? ¿No? Hay una canción que creo que va a quedar sonando. Dios te bendiga y nos vemos pronto.